La red social Facebook anunció este miércoles que eliminó 41 cuentas y 77 páginas de esa plataforma por violar la política de interferencia extranjera, todas relacionadas con consultores políticos y ex empleados gubernamentales en Ecuador y la empresa canadiense Estraterra, que involucra a exfuncionarios del correísmo. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Así es, en Notimundo están los protagonistas de la noticia. A esta hora está en línea directa el doctor Mauricio Alarcón. Él es director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Él fue uno de los primeros ecuatorianos que se enteró de esta noticia que circuló a nivel mundial anoche y que daba cuenta precisamente del cierre de la amonestación de la plataforma tecnológica Facebook a la empresa Estraterra. Esta es una empresa manejada inicialmente por un ciudadano ecuatoriano que luego tuvo algunos cambios y que está relacionada precisamente al expresidente Correa y aquellas cuentas que replican periódicamente todos sus puntos de vista, pero es un tema técnico, es un tema que quizá para los que estamos un poquito entrados en años no es muy fácil de entenderlo, por eso acudimos al doctor Mauricio Alarcón. Bienvenido a Notimundo Estelar para que nos dé a conocer de manera mucho más pedagógica, si se quiere, lo que ha pasado con esto. Bienvenido a Notimundo, Mauricio, buenas tardes. Muchas gracias, Freddy, buenas tardes, María del Carmen, buenas tardes, un gusto estar acá en FM Mundo, así sea a la distancia. Espero además que ustedes y sus familias se encuentren bien. Efectivamente, el día de ayer, a primera hora de la tarde, 3 de la tarde, se recibió la noticia directamente desde Facebook de que se dio de baja una red coordinada de comportamiento malicioso, no una cuenta, no un usuario. ¿Qué quiere decir esto? ¿Perdón? ¿Qué quiere decir esto de red coordinada de comportamiento malicioso? Básicamente, Freddy, 41 cuentas de Facebook, 56 cuentas de Instagram y 77 fanpages o páginas de fanáticos de Facebook que actuaban de manera coordinada para hacer campañas políticas. Ojo, no solo en Ecuador, sino en varios países de la región. Y cuando yo digo actuaban de manera coordinada, ustedes quizá puedan remitirse a un ejemplo muy básico y de la vida diaria, como cuando un medio de comunicación, desde su fanpage, FM Mundo, publica la entrevista de hoy y pues otra cuenta aliada de una revista digital hace retweet o repostea para aumentar el impacto de esa noticia, para aumentar el alcance de esa noticia. En este caso estamos hablando que se utilizó 41 cuentas de Facebook, 56 de Instagram y 77 páginas. Y Freddy, perdón, esto es importante porque el alcance directo de estas cuentas, lo que se conoce como seguidores o como followers, de acuerdo al informe de Facebook, era de 274,000 usuarios y en el caso de Instagram, 78,000 para cada cuenta. Imagínense ustedes cuál es el alcance que tenía esta red articulada de comportamiento malicioso. Ahora, contado así, no parece nada grave. Es decir, yo soy un ciudadano, un cantante que quiere tener un grupo de ciudadanos que impulsen mi música, mis canciones, y puedo armar una red. ¿Dónde está lo malo de esto? En primer lugar, basados en la frase principal, en el comportamiento malicioso. ¿A qué se refiere esto? No se trataba de difundir noticias, no se trataba de posts inofensivos o habituales, se trataba en definitiva de actividad en las redes sociales relacionada con fake news, noticias falsas, desinformación y quizá lo más preocupante, que esta desinformación y estas noticias falsas recibieron casi 1.4 millones de dólares de pauta a Facebook para aumentar el alcance de la desinformación
y de las noticias falsas. Este comportamiento, en definitiva, es, y voy a citar nuevamente un ejemplo frecuente, inofensivo, en el que una cuenta X dice, se murió un cantante. Es una noticia falsa. Y una noticia falsa que muchas veces hasta los medios de comunicación se hacen eco. Las cuentas, o algunas de las cuentas que Facebook denuncia en este informe, son incluso forzadas visualmente para que parezcan medios de comunicación. Es decir, no solo difunden desinformación y noticias falsas, sino que además intentan confundir maliciosamente al usuario de las redes sociales. Ahí está el adjetivo de malicioso. Perfecto. Nos explicaste muy bien, Mauricio. Ahora, este tema fue denunciado por Facebook a nivel mundial. ¿Y por qué está relacionado con el Ecuador si es una empresa que está domiciliada en Canadá? Porque la empresa domiciliada en Canadá es una empresa que también tiene relación con Ecuador. La empresa que tú mencionabas al inicio, Straterra, es una empresa de origen ecuatoriano. Ustedes, si es que quieren, pueden ingresar a la página de la Superintendencia de Compañías y encontrarán esa empresa Straterra. Incluso el día de ayer, el principal denunciado, tanto por Facebook como por el laboratorio digital que hace esta investigación principal, ha salido al paso a decir, no, yo me deshice de mis participaciones en esa compañía en Ecuador, no tengo nada que ver. Pero resulta que esta compañía que opera y aún existe tanto en Ecuador como en Canadá, además es la responsable de administrar a través de las personas de la empresa estas páginas y estas cuentas que han sido dadas de baja y cuyo alcance no se ha limitado a Ecuador, sino que la actividad, en este caso la que hemos mencionado, esta actividad dañina o maliciosa, llegó a alcance en América Latina, a El Salvador, Argentina, Venezuela, Uruguay, a Chile, incluso en la época de las manifestaciones que se vivió en muchos países, como tú conoces, el año pasado. Así es. Ahora, el fundador de esta empresa ecuatoriana de nombre Straterra, que fue replicada o tiene vida jurídica también en el Canadá, es un seguidor, es un exfuncionario del gobierno anterior y una persona conocida por su cercanía, su afecto al expresidente Correa. Efectivamente, es un funcionario público que ha tenido mucha actividad, no es un único cargo el que ocupó en el gobierno anterior. En uno de los artículos difundidos del día de ayer como evidencia de que no es simplemente una afirmación de quienes investigaron el caso, incluso se adjunta parte de la escritura pública de constitución de la empresa Straterra, que fue fundada por 3 personas, el señor Roberto Bolgemuth, el señor Pablo Javier Llanes Altos y la señora María Augusta Enríquez Argudo. Ahí hay incluso, como digo, hasta capturas de esto y se puede ver hasta los distributivos históricos de la presidencia de la República en la que el señor Bolgemuth consta como asesor. Así es que no hay nada oculto. Ahora lo importante, y creo que hay un reto por parte de las autoridades ecuatorianas, pedir a la Fiscalía, por ejemplo, que investigue a ver si es que no estamos frente a hechos que podrían configurarse como algún delito. No me voy a referir al comportamiento malicioso, pero la información que nos proporciona, en este caso la investigación de Facebook, no hace relación, por ejemplo, con si se habrían usado o no fondos públicos para este 1.4 millones de pauta. No lo sabemos. Esperemos que las autoridades investiguen y esperemos no estar frente a un caso en el que los recursos de los ecuatorianos terminaron usándose en contra nuestra. Porque la información que se presenta en cuanto a las campañas maliciosas data incluso del año 2016. Ayer algunas personas involucradas querían salir al paso diciendo que no, vean 2019, esto es cuando ya este gobierno se instaló. No, pongan atención a la investigación y se van a dar cuenta que ahí se ve que páginas para atacar a opositores, a periodistas, a organizaciones de la sociedad civil, incluso hasta hace poco fueron muy activas, fueron creadas en el año 2016, época en la que varias de las personas involucradas
ocupaban cargos públicos. Vale decir, doctor Alarcón, que esta denuncia de Facebook de alguna manera ha desnudado a esta red de plataformas digitales que se manejaban alrededor del expresidente Correa y que bien pudieron formar parte de estos denominados guerreros digitales que replicaban al segundo cualquier opinión, cualquier criterio que iba en contra del punto de vista de la Revolución Ciudadana. Efectivamente, recordemos que de lo que se menciona en esta investigación, el número de cuentas es mínimo para lo que se podría considerar un ejército de trolls. Lo que se ha desmantelado el día de ayer por parte de Facebook es el núcleo de esta red de comportamiento malicioso. Incluso la investigación hace alguna muestra y evidencia cómo se han manejado las cuentas falsas, los perfiles falsos, con fotografías adulteradas descargadas de internet. Así es que detrás de este núcleo, que no nos quede la menor duda que pueden estar esos guerreros digitales que en realidad resultan ser guerreros de papel que únicamente servían para republicar, repostear o dar retweet a esas publicaciones que se originaban en este núcleo que ha sido dada de baja el día de ayer. Ahora, coincidentemente, doctor Alarcón, nos hemos enterado que el señor Roberto Wolgemuth, nombrado aquí como fundador de la empresa ecuatoriana Estraterra, cuya vida jurídica también existe en el Canadá y donde ha sido denunciada originalmente por Facebook, resulta que está calificado como veedor para el proceso de concurso de frecuencias de radio que ahora mismo está en camino aquí en el país a través del Arcotel, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones. El señor Wolgemuth sería uno de quien reemplaza a los cuestionados anteriores miembros de esta veeduría. Bueno, el señor Wolgemuth, además, no se olviden que formó parte del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, el Cordicom, en julio de 2013, hace 7 años, ya después de haber pasado por la Secretaría de la Administración Pública y la Secretaría de Comunicación de la mano de los señores Alvarado, el señor Wolgemuth fue nombrado delegado de los gobiernos autónomos descentralizados ante el Cordicom. Así es que ahí incluso vemos este doble discurso que se manejaba en el que supuestamente se buscaba una defensa plena de la libertad de expresión o combatir, como se decía en su momento, la acción de los medios. Sin embargo, la realidad es que por detrás estaban incurriendo en estas acciones. Afortunadamente, en este caso, Facebook, más allá de simplemente ser un negocio y recibir 1.4 millones prácticamente de pauta, ha actuado en función de analizar el comportamiento y a partir de ese análisis ha procedido a dar de baja una acción. Ahora, vemos que el señor Wolgemuth, yo no creo en las coincidencias, Freddy, creo que eso es importante decirlo, se ha inscrito dentro del proceso de veeduría al concurso de frecuencias que convocó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Yo en lo personal quiero ser muy claro, estos procesos son de convocatoria pública. La convocatoria a la veeduría era para que cualquier persona acceda a él. En este caso, en definitiva, ya vemos qué personas son las que se han inscrito, pero con esto que estamos viendo se incumple una de las principales características que debería tener un veedor: la independencia, la imparcialidad, la ética y la integridad. Así es que simplemente lo que está ahí es algo que incluso ya ha sido impugnado por Arcotel, que ha sido cuestionado por varios analistas en medios de comunicación, y esperemos que en este caso en particular, ante tantas denuncias, incluyendo esta gravísima relacionada con el comportamiento dañino y malicioso en redes sociales, obligue al Consejo de Participación Ciudadana a llevar a cabo algún otro proceso para conformar una veeduría. Así las cosas no pueden funcionar. Si no hay transparencia, si no hay integridad, si no hay ética por parte de sus integrantes, pues simplemente el proceso de veeduría al concurso de frecuencias no tiene razón de ser. Bueno, pues de hecho el ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, ha dicho hoy que ha vuelto a impugnar el nombre, en este caso, del señor Wolgemuth como miembro de esta veeduría, amén de la impugnación que ha hecho, según dijo,
al proceso completo de designación de los veedores por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Así que está por verse cuál será la respuesta del Consejo de Participación, que es el organismo que valida todo tipo de veedurías. Ahora, ya para cerrar esta entrevista, doctor Alarcón, volviendo al eje de la misma, Facebook ha denunciado, ha bajado estas páginas, estas cuentas, pero hay atrás de eso la implicación de la comisión de algún tipo de delito, tomando en cuenta en este caso la jurisdicción canadiense, porque allá estaba domiciliada la empresa denunciada por Facebook. Podría haber, creo, irresponsable de mi parte, o sería irresponsable de mi parte afirmar que se ha cometido un delito. Eso solo lo puede decir la justicia. Pero creo que además, Freddy, aquí está de por medio un comportamiento articulado en varios países de la región, con lo cual la actividad no debería solo ser investigada en Canadá y Ecuador como países de origen, sino también en donde los efectos de las acciones tuvieron lugar. Como he mencionado, El Salvador, Argentina, Uruguay, Venezuela, Chile, formaron parte de esta red articulada de ataques. Ahí es donde creo yo, y ahí sí me permito hacer un comentario y una sugerencia, deberían actuar de manera coordinada las autoridades en los distintos países para denunciar, y que sean las autoridades de la Fiscalía y posteriormente la justicia la que determinen si efectivamente hay o no el cometimiento de un delito. Así es que ahí está. Quizá lo más importante es que hay recursos de por medio, como he dicho, es casi 1.4 millones de dólares gastados en pauta durante años en que las personas denunciadas o la persona principal denunciada ocupó un cargo público, por lo que podríamos estar frente a alguna acción que podría caer, por ejemplo, en el peculado. Claro, y sería interesante saber si Facebook, frente al requerimiento que podría ser judicial de cada uno de estos países que tú citas, donde tuvo acción esta red, pueda eventualmente reportar el tipo de mensajes que desde esas cuentas bajadas se emitían, de manera que se podría allí sí identificar al menos los autores intelectuales y no materiales y una serie de noticias falsas, como tú has dicho, que hacía circular esta red. Por supuesto, y de eso se trata. El momento en que esta investigación y el resultado se hacen públicos a través de la propia red social, es decir, de la oficina principal de Facebook, no tengo la menor duda que Facebook estaría involucrada en un proceso de estos para colaborar de manera efectiva y que se pueda dar, como he dicho, dentro de una investigación para determinar si se cometió o no se cometió un delito. Así es que, en definitiva, este momento, este tema está en manos de las autoridades, no debe quedar simplemente en la indignación, en el comentario o en la denuncia en redes sociales, y creo que es momento de actuar, investigar. Si las conclusiones, en definitiva, nos dicen que no hubo delito, pues en buena hora sabremos cómo ver o cómo actuar en función de esto. En este momento preciso, creo que lo que nos corresponde a los ciudadanos, a los periodistas, es festejar la acción de Facebook, agradecer la acción de Facebook, porque se ha dado de baja un núcleo que colaboraba con la desestabilización de la emoción del país, dejémoslo ahí, a través de la desinformación y las noticias falsas. Algún comportamiento que además se ha venido extrañamente de menos a más en los últimos meses a propósito de la cercanía con el proceso electoral. Vamos a ver entonces cómo reaccionan las autoridades judiciales del Ecuador y de todos aquellos países de la región en los que habría influido con mensajes, con esta actitud maliciosa que señala la red de Facebook como argumento para bajar estas cuentas manejadas por una empresa que nació en el Ecuador y fue su vida jurídica replicada en el Canadá. Ya en ese país ha sido denunciada. Queremos agradecerle al doctor Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, por habernos atendido. Muchas gracias, doctor. Siempre un gusto. Muchas gracias. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados. Vamos a una pausa comercial y enseguida retornamos con más información.
con más información.